Buenos días, estimados colegas que nos ven de diferentes partes de acá del Perú y Latinoamérica. El día de hoy tenemos un tema y un invitado también muy especial, que de hecho este tema y lo que nos va a comentar Dietmar es muy relevante para nuestro trabajo como psicólogos ocupacionales de la seguridad y salud en el trabajo en diferentes campos o rubros que de pronto estemos inmersos. Es acerca de esta temática, es de hostigamiento sexual laboral. Dietmar, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar estar aquí en este espacio, en este canal y podernos compartir tu amplia experiencia relacionada a este tema y sobre todo cómo nosotros también podemos partir como marco de referencia para nuestro trabajo. Muy bien, estimado Yair, muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto hablar de este tema muy polémico, que está muy pedido también en cuanto a las capacitaciones para muchas empresas, ¿no? Se podría decir que en cuanto al hostigamiento sexual laboral es más conocido como una forma de violencia, ¿no? En el trabajo, caracterizado por conductas de naturaleza sexual no deseadas y que estas a la vez van generando un ambiente muy intimidante, hostil o humillante también para la víctima. Y a veces no nos podemos dar cuenta y esto poco a poco va calando, va cada vez avanzando en la organización, ¿no? A través de comentarios, miradas o presión también para obtener algún tipo de favor. Ahora, cabe resaltar que en nuestro marco legal esto está regulado por la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Entonces, como que esto nos invita a que cada organización debe de prevenir, atender y a la vez también tener un proceso de sanción para este tipo de violencia. Bien, bien, amigos, sí, definitivamente es un tema que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Y también tener información para poder incluirnos en el tema de la prevención, del abordaje, la intervención, ¿no? De hecho, Dietmar, por ahí nos puedes contar cómo sería de pronto un proceso, ¿no? Preventivo de hostigamiento sexual laboral en las empresas, cómo de pronto has venido trabajando en estos casos. Claro, esto también es muy importante, ¿no? Porque dentro de este proceso preventivo, ¿no? En cuanto al hostigamiento sexual laboral, se debe tener en cuenta principalmente que toda empresa debe tener una política institucional que sea bien clara, que sea registrada, ¿no? Y esto parte desde lo que se conoce como el RIT, ¿no? Que es el Reglamento Interno de Trabajo, que a veces está solamente por un tema normativo, un tema de cumplimiento, pero no sabemos la pregunta si es que realmente se sigue al pie de la letra, ¿no? O se está respetando, ¿no? Entonces, es un buen punto de partida establecer una buena política institucional clara, ¿no? Y que, segundo, esto vaya acompañado también de una adecuada sensibilización y capacitación que es muy clave, porque a lo largo de estos meses he capacitado a varias empresas y me he dado cuenta que no tienen algunas un RIT constituido y tampoco no están sensibilizando, ¿no? Y capacitando. Entonces esto se complementa con la sensibilización y capacitación a través de talleres que formen, ¿no? Adecuadamente al personal y poco a poco también esto debe ir sumado a que la empresa debe tener canales de denuncias, ¿no? Que sean adecuados para que todas las personas de manera tanto anónima puedan ellos registrar su tipo de denuncia, ¿no? Ahora, desde también la ley 27942 ya nos pide también, ya se debe también implementar o también agregar a esto todo lo que se tiene que ver con un comité o un responsable de este tipo de intervención, ¿no? Entonces, toda empresa debe tener un comité especializado para atender este tipo de procedimientos y a la vez también tomar las medidas correctivas y si se da el caso también una sanción. Entonces, más o menos ese es el proceso, ¿no? Que se debe de tener en cuenta y que no muchas empresas lo están cumpliendo en la actualidad. Bien, sí, muy puntual, estimado Dietmar, acerca de cómo trabajar a nivel de proceso, ¿no? Cómo es que se va llevando y sobre todo nos has comentado que hay un marco normativo, una ley que avala que las organizaciones o el empleador pueda
difundir o incentivar a que las personas estén informadas acerca de estos temas. Y de pronto por ahí nos puedes comentar, ¿no? Para ti, qué estrategias, tanto psicológicas, podemos nosotros aplicar, ¿no? A la prevención e intervención en casos ya de hostigamiento sexual laboral, como de pronto por ahí se puede manejar estas circunstancias. Esto es un punto muy importante en cuanto a la prevención, ¿no? Porque muchas veces no estamos acostumbrados en las empresas a prevenir, ¿no? Comúnmente ya abordamos cuando algo sucede como un problema o ya se ve algún tipo de secuelas, ¿no? Entonces, una de las principales estrategias aquí sería una prevención primaria a través del desarrollo de un clima organizacional saludable, ¿no? Que este sea basado en el respeto, ¿no? Donde realmente se puede educar tanto emocional y a la vez también de generar una convivencia laboral que sea óptima, ¿no? En el trabajo. Por ejemplo, en los años que llevo trabajando en diferentes empresas, de cada una, por ejemplo, me he llevado una impresión diferente, ¿no? Porque ninguna empresa se parece a otra, ¿no? Y ahí es donde me he dado cuenta que es muy importante establecer un adecuado clima organizacional saludable, porque de ahí parte la convivencia, ¿no? El cómo nos llevamos entre nosotros como trabajadores, cómo están realmente nuestro liderazgo, cómo está nuestra ética, y a la vez también eso nos permite sociabilizar, ¿no? Y creo que firmemente que esto es clave como punto de partida porque nos va también a dar un detalle, también una radiografía de darnos cuenta desde dónde estamos partiendo, ¿no? Hay muchas empresas también a las cuales me he topado que invierten en capacitación, pero no están invirtiendo su tiempo en también mejorar su clima. Entonces solamente se dedican a capacitar, informar al personal, pero después de la capacitación todo sigue siendo igual. Existen todavía los comentarios, las palabras de doble sentido, existe el mal uso de la comunicación todavía en la organización. Sumado a ello, ya vendría otro tipo de prevención, ¿no? En el cual ya aquí va a ser fundamental el tema del apoyo de las encuestas de clima laboral, ¿no? Y también la identificación de señales de alerta, ¿no? Muchas veces en las empresas solamente se toman las encuestas de clima laboral para ver qué tan bien estamos, pero la pregunta es qué tanto lo analizamos como para que también con ese resultado ver qué más podemos hacer. Por ejemplo, qué tipo de capacitaciones, ver cómo va el riesgo psicosocial, ver el tema de las señales de alerta o quejas, qué tanto está rotando el personal o también qué conflictos, ¿no? Entonces, ahí también sería otro tipo de prevención ya secundaria donde vamos a abordar y tomar esa data, ¿no? Y sacarle el máximo provecho. Y también a esto debería ir acompañado con una atención, ¿no? Una atención psicológica que se le debe brindar si es que se llegara a dar el caso a todo tipo de personas, víctimas de algún tipo de acoso sexual laboral, ¿no? Y ya esto ya finalmente ya pues lo podemos ya complementar con que la empresa tome esa decisión, ¿no? De reestructurar, ¿no? Toda la dinámica laboral en la empresa y trabajar desde un enfoque de ir corrigiendo, ir mejorando cada día el clima laboral, ¿no? Si yo veo a través de mis encuestas, a través del clima, a través también de ciertas denuncias, eso ya me da como que a mí una señal de qué podría ir mejorando, entonces debo ir reestructurando todo lo que es el clima dentro de la empresa, el clima, y también en base a eso mejorar el liderazgo de los equipos y a la vez también hacer capacitaciones, ¿no? Y ahí agregaría que el último paso ya sería el seguimiento, ¿no? Ya un monitoreo ahí constante, ¿no? Del bienestar de las personas, seguir con las evaluaciones y la prevención, ¿no? Que es algo muy fuerte hoy en día en las empresas, el tema del monitoreo del bienestar, ¿no? De cómo están las personas. Tener buenos programas que inviten a que también el personal se lleve muy bien, ¿no?
entre ellos en cuanto a la empresa. Sí, de hecho, lo que me comentas me lleva en alguna oportunidad que estuve viendo o partícipe de estas atenciones, ¿no? Que de hecho los que también están en el campo, en el rubro de minería, cuando se detecta estos casos, lo que mencionaba Dietmar también era poder, ¿no? Hacerles la atención correspondiente a nivel psicológico y darles no solamente la atención, sino el seguimiento, ¿no? Y en algunas oportunidades a veces se deriva a temas ya a nivel de psicología, ¿no? Psicoterapia o dependiendo del caso para que se pueda trabajar de manera oportuna, porque esto es parte de lo que comúnmente se está hablando mucho de los factores de riesgo psicosociales, ¿no? Y estos asociados a bajo desempeño laboral, a lo que Dietmar también nos comenta, la cultura, el clima organizacional también se ve afectado y sobre todo también al tema de comportamientos de riesgo, ¿no? Personal latente, expuesto a situaciones que puede perjudicar o puede tener algún tipo de daño o lesión. Dietmar, de pronto mencionaste algo muy interesante al inicio también de la entrevista acerca de las capacitaciones. En estas capacitaciones que tú realizas en diversos sectores, ¿qué es lo que más enfatizas o cómo es el desarrollo temático de estas situaciones en estas empresas? ¿Qué es lo que de pronto más, como te digo, enfatizas para que puedas desarrollar? Muy buena pregunta. Lo que yo siempre me enfoco es el punto clave acerca de todo lo que tiene que ver con cómo las personas se llevan dentro de la empresa, ¿no? Principalmente, ¿no? Cómo está su clima laboral, cómo está también su cultura, ¿no? Laboral. Y siempre recalco el tema de la importancia de cómo nos llevamos dentro de la empresa y cómo están nuestros valores, el respeto, ¿no? Porque a veces tú puedes estar laborando en una empresa muy grande, con muchos recursos, pero a veces me he topado que empresas grandes y con muchos recursos no están invirtiendo en cuanto a la cultura, el clima laboral de la empresa, y es por eso que a veces ciertos comentarios, falta de valores, el tema de una ética no adecuadamente aplicada, se va calando, va carcomiendo a la empresa y cuando menos te das cuenta, ya se te va presentando este tema del hostigamiento sexual laboral, ¿no? Entonces, comúnmente yo recalco el llevarse bien entre los trabajadores, crear una cultura de camaradería, ¿no? De unión, en equipo donde todos se respeten uno al otro, porque el respeto es muy básico. En la gran mayoría de empresas me he dado cuenta que el respeto no está tan bien desarrollado y esto es clave. Desde, por ejemplo, cómo yo me saludo con mis compañeros, qué es lo que pienso yo también de ellos, a la vez también de mi jefe y viceversa, incluso hasta cómo envío un correo. Hay que tener mucho respeto de hasta enviar un correo, contestar un mensaje, el cómo yo me saludo con mi jefe o algo por el estilo, ¿no? Yo en cerca de más de 10 años que llevo trabajando en diferentes empresas y en los últimos en el sector ya enfocado al ámbito de académico, me he dado cuenta que para mí, por ejemplo, se me hace muy difícil tutear a mi jefe, ¿no? O tutear a mis compañeros, porque es parte de mi formación, de mis valores, ¿no? Yo siempre me topo con mi jefe o jefa, ¿no? Señorita, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, hasta para escribir un correo. Incluso varios colegas y jefes me dicen, tutéame, estamos en confianza. Y a veces es un poco complicado porque yo le digo, wow, le digo, es un poco difícil, le digo, yo siempre trato de guardar se podría decir la imagen, siempre el respeto, pero que también sea único, ¿no? Que sea genuino, porque también la otra cara es cuando me ha tocado estar en empresas donde no se fomenta esa adecuada formación de los valores, de la ética, que en gran manera esto ya viene de casa, ya es parte de nosotros, ¿no? No es que la empresa te debe educar, pero sí puede reforzar, ¿no? Me ha pasado que hay compañeros que en medio de una conversación comienzan por ejemplo, soltar palabras soeces, comienzan a hacer comentarios de índole sexual, comienzan a colocar apodos también, ¿no? Y es como que
Esto sin darnos cuenta lo tomamos a la broma y luego poco a poco no es nada raro cuando ocurre ciertos casos de, ¿no? de hostigamiento sexual y muchas veces se comenta y dice, pero yo pensaba que estábamos en confianza, tú te reías, yo también, ¿no? Y lo normalizamos, incluso en algunas empresas, ¿no? Entonces, yo resumiría eso, estimado Yair, que siempre yo fomento el tema de tener una adecuada cultura, mejorar el clima y sobre todo fortalecer la camaradería, el cómo nos llevamos como equipo y sobre todo tener mucho cuidado y respeto entre nosotros como trabajadores, jefaturas, porque eso es un pilar fundamental en que nosotros nos veamos como personas, como seres humanos y que no vaya a aparecer o por lo menos disminuya el hecho de este tema, ¿no? Del hostigamiento sexual laboral. Genial, genial, Lidmar. Y de pronto, para detectar de pronto estos casos de hostigamiento sexual laboral, ¿qué nos sugieres desde la experiencia tuya que podríamos aplicar o tomar como estrategias, digamos, para poder llegar a conocer, ¿no? Una realidad, digamos, que se está presentando estos casos o índices de hostigamiento sexual laboral? Una gran estrategia es el tema de aprovechar al máximo todo el tiempo que tengamos cercano al trabajador, ¿no? Y sobre todo también estar siempre en conexión con los líderes, porque recuerda que un gerente, por ejemplo, general, no puede estar al día o al tanto de lo que está ocurriendo con todos los trabajadores. Y es por eso que acá se suma el trabajo en equipo. Hay que hacer un trabajo en equipo entre líderes, entre jefaturas y sobre todo tener los canales adecuados para también poder recoger las distintas, se podría decir, quejas o reclamos o también sugerencias que se puedan dar. Y también yo diría ahí el sumar el tema de aprovechar al máximo las capacitaciones, ¿no? Cuando estamos cerca de los trabajadores. Siempre todo jefe, líder debe de hacer preguntas claves, ¿no? Como ¿cómo estás? ¿Qué debemos seguir haciendo para mejorar? ¿No? Aprovechar en las capacitaciones también de hacer las encuestas, ¿no? De satisfacción, de qué podemos mejorar y sobre todo también tener canales claves anónimos donde las personas sin miedo o temor de que de repente puedan tener algún tipo de represalia, ellos se sientan representados, ¿no? Y puedan hacer, ¿no? Uso de este tipo de canales de comunicación, ya que, por ejemplo, en nuestro contexto peruano hay más casos de denuncias de mujeres que de hombres en cuanto al hostigamiento sexual laboral, ¿no? Y esto cabe también precisar que las mujeres son las que más denuncian, pero también es bueno recalcar que hay hombres que también pueden estar pasando por esto, pero en cuanto al hombre es como que tiene más vergüenza, como que no es capaz muchas veces de presentar un tipo de denuncia por el qué dirán. Pero algo que sí he notado es que las damas, mujeres, tienen un poco más desarrollado ese instinto de hacer valer aún más sus derechos, ¿no? Entonces, estimado Yair, esas son algunas estrategias, ¿no? Que se pueden usar y sobre todo también que esto vaya acompañado de adecuados programas de bienestar, que hoy en día está muy de moda en las empresas y no muchas invierten, ¿no? Adecuados programas de bienestar donde tengamos, por ejemplo, una orientación hacia la recreación, la importancia de la familia, el equilibrio entre el trabajo también y tu vida personal, el tema de velar por la salud, tanto física y mental también de los trabajadores y sobre todo ir combatiendo algo que se está haciendo también muy famoso, que es el término precariedad laboral, ¿no? Que es cuando un trabajador no tiene las suficientes herramientas o no cuenta con un ambiente adecuado para laborar y esto se vuelve tan precario que va afectando tanto su motivación como también el tema de su engagement, ¿no? Su engagement laboral. Wow, Dietmar, definitivamente nos has mencionado estrategias muy, muy buenas, muy puntuales para poder llegar a esta situación de poder conocer indicadores, índices o tal vez qué se está presentando, ¿no? En campo con las personas, este tema de hostigamiento sexual laboral. Como ya para ir entrando en tema de cierre, Dietmar, ¿qué de pronto algunas sugerencias que puedas brindar a la audiencia, a los colegas que están
de pronto interesados, porque sí hay un rubro interesante de estudiantes que quiere ingresar a este tema, que quiere desarrollarse en el rubro ocupacional, de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué sugerencias por ahí, desde tu experiencia y la temática que hemos tocado hoy día, les podrías dar alcance? Algunas sugerencias serían, número uno, capacitarse. Es muy básico la capacitación y ya sea que la empresa lo haga, tú también buscarlo, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, porque eso te va a permitir tener también puertas abiertas a nuevos conocimientos y también poder saber abordar, ¿no? Cuando ocurra cierto tipo de dificultades o problemáticas, ¿no? Y aquí es un tema también de capacitación integral, porque acá no solamente tiene que ver lo psicológico, sino también hay que capacitarnos en temas de materia de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, el tema también de todo lo que tiene que ver con leyes laborales y sobre todo la importancia, ¿no? De planes de bienestar laboral. Y a esto también se suma el tema de los KPIs, ¿no? Que toda empresa debe tener en cuenta, ¿no? Siempre estar ahí pendiente, siempre estar ahí estudiando los KPIs, la data, porque a través de esa data nosotros podemos hacer maravillas en una organización, ¿no? Entonces creo que son temas muy puntuales y partiría desde ahí, ¿no? El tema de la capacitación constante en diversas materias y sobre todo también estar atento a qué hacer con la data, la información para que esto se vea reflejado en diversas intervenciones que nosotros podamos hacer y también estar al tanto de las leyes, cómo van las leyes en materia de legislación laboral, ¿no? Ya que todos los días se publican nuevas normativas, nuevos procedimientos, nuevos requisitos que te piden como empresa que debes de capacitar, ¿no? Wow, qué bien, Dietmar. Definitivamente esta conversación que hemos tenido ha sido de mucha utilidad, así fructífera para poder conocer un poco más acerca de qué va este contexto, esta temática y cómo poder de pronto por ahí una ruta, una guía de un paso a paso, de poder llegar a trabajar, a detectar, ¿no? Y algunas estrategias por ahí enfatizadas mucho en la prevención, en el aprendizaje, en el cuidado colectivo entre todos nosotros, ¿no? Es lo que rescato bastante de lo que hemos conversado. Muy bien, estimado Dietmar, te agradezco mucho de poder conectar, de poder haber coincidido en esta entrevista relacionada para este tema. Sabemos que tienes otros temas muy buenos para poder cooperar. Sé que no va a ser la primera vez de pronto que nos reunamos a este espacio de creación de conocimiento, ¿no? De generar nuevas ideas de pronto que están yendo bien o mejor en nuestro trabajo. Genial también, Jair. Agradecerte por la invitación. Ha estado muy interesante hablar de este tema porque no todas las empresas lo quieren abordar, algunas le tienen mucho temor porque saben que en su realidad no se fomenta, ¿no? Este tema de un adecuado clima y cultura laboral también. Se podría decir que también los casos de hostigamiento sexual laboral son un claro ejemplo de cómo está tu clima y tu cultura organizacional. Es como un espejo. Sí, definitivamente muy coincido con lo que mencionas y de este tema de, ¿no? De cómo se refleja en las conductas, en los procesos, lo que realmente también es la cultura que se está creando, que se está teniendo actualmente en relación a una empresa. Muy bien, mi estimado Dietmar. Muchas gracias.